Cuando era deportista siempre me decían que no me pasase con el entrenamiento de fuerza y que no ganase masa muscular porque iba a perjudicarme en mi rendimiento deportivo. En mi caso, yo jugaba fútbol y siempre me ha gustado mucho el entrenamiento, pero me habían metido un poco ese miedo en la cabeza de, oye, no te pases con el trabajo de pesas, con el trabajo de gimnasio, porque te vas a volver lento, vas a perder velocidad, vas a perder salto y no vas a poder rendir en el campo de fútbol si te pasas mucho con el trabajo de gimnasio. Y esto es aplicable para cualquier otro deporte. Como digo, en mi caso yo siempre he sido alguien a quien le ha gustado mucho el entrenamiento y siempre me ha llamado mucho la atención el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento con pesas. Ya desde niño yo veía a gente con físicos para mí llamativos, como cuando era chaval, a lo mejor el de Cristiano Ronaldo, o de gente que yo veía que estaba musculada y me llamaba mucho la atención, pero me daba bastante miedo el tema de pasarme con el trabajo de gimnasio y convertirme en una mole, convertirme en un tronco incapaz de rendir en mi deporte. Bueno, pues eso es mentira. Si no me conoces, me llamo Guillermo Arroni, soy preparador físico, soy el creador de Fuerza Vertical y soy entrenador personal especializado en entrenar a deportistas para ayudarles a mejorar su salto, su fuerza, su velocidad, su resistencia y, en definitiva, todo lo que tiene que ver con su rendimiento físico y su rendimiento atlético. Entonces, créeme que sé de lo que hablo cuando te digo que ganar fuerza y masa muscular no es malo para tu rendimiento deportivo, siempre y cuando, esto es muy importante, siempre y cuando lo hagas de la forma correcta. Pero no le cojas miedo al gimnasio porque en ningún caso, siempre y cuando hagas las cosas bien, te va a convertir en un deportista más lento o te va a convertir en un deportista más rígido o menos ágil. En mi caso personal, yo empecé a entrenar fuerza un poco más en serio con los 16 años. Jugué a fútbol hasta los 17, sí, 17 años. Y con los 16 ya empecé a entrenar en el gimnasio porque me llamaba mucho la atención y era algo que me gustaba mucho, ¿no? Realmente me apasionaba. Durante ese año y medio en el que estuve compaginando bastante entrenamiento de gimnasio orientado para rendir en el fútbol, insisto, no orientado para ponerme fuerte ni para ponerme grande en sí, con el fútbol, con mi deporte, noté una mejora en mi rendimiento físico bestial. De verdad, estaba un nivel o dos por encima de todos los demás a nivel físico. Y estaba rápido, estaba fuerte, iba bien al choque, saltaba bien, estaba resistente. ¿Por qué? Porque estaba compaginando una buena programación de entrenamiento de fuerza con mi deporte. Y cuando haces eso, no te vuelves rígido, no te vuelves lento, no pierdes velocidad, no pierdes salto y no te conviertes en un culturista cuando haces las cosas bien, ¿vale? Lo importante es tener en cuenta que un deportista no tiene que entrenar en el gimnasio como un culturista. ¿Por qué? Porque los objetivos son muy diferentes. Y lo que pasa es que lo que te dice la gente que no sabe realmente sobre entrenamiento atlético, entrenamiento orientado para mejorar el rendimiento deportivo, lo que te dice esa gente es que el entrenamiento de fuerza no te viene bien porque ellos piensan que el entrenamiento de fuerza tiene que ser exclusivamente el mítico entrenamiento que ves hacer a Chris Bumstead, a Arnold Schwarzenegger y en definitiva a cualquier culturista, cuando en realidad el entrenamiento de fuerza y el gimnasio es simplemente un medio para lograr un fin, lograr un objetivo. En el caso de esa gente, en el caso de los culturistas o en el caso de gente que quiera entrenar solo por estética, el gimnasio es un medio para conseguir un objetivo o llegar a un fin que es tener el físico que ellos desean a nivel estético y a nivel de mover kilos o a nivel de lo que sea. En tu caso, si eres deportista y en el mío, cuando era chaval, el gimnasio era un medio para poder potenciar un fin, que en mi caso era rendir lo mejor posible en el campo de fútbol. El año pasado me tomé bastante más en serio el entrenamiento de fuerza y ahí sí que ya decidí que quería ganar fuerza y masa muscular a un nivel un poco más serio. Y lo que pasó fue que, como verás, pues pasé de esto a esto, que es un cambio bastante notable, y no perdí salto, de hecho lo mantuve y sí es verdad que perdí un poco de velocidad, pero mantuve un muy buen nivel de velocidad. Yo soy alguien que de forma ya natural soy muy rápido, yo tengo mucha facilidad, o tenía, ahora estoy un poco más fuerte para tocar los 35 kilómetros por hora en un sprint, y es verdad que al ganar 8 kilos, aunque subí muy limpio, con muy poquita grasa y mucha masa muscular, sí es verdad que ahí pagué un poco el precio y pues estaba más en los 31, 32, cerca de los 32. Creo también que mi pérdida de velocidad se debe mucho a dejar de hacer sprints más que
al hecho de haber ganado peso. Creo que si hubiera querido y hubiera metido más sesiones de velocidad, sí que habría pasado los 32 kilómetros por hora, que es una marca que está bastante bien, con facilidad, pesando 88 kilos, con bastante masa muscular. Y como digo, mi salto se mantuvo, o incluso en algún test mejoró. Salto consistentemente por encima de los 64 centímetros, normalmente 65, 66, con, como digo, un físico el cual a priori no está diseñado para rendir a nivel atlético. Y esto lo he conseguido entendiendo que el entrenamiento de fuerza es un medio para mejorar o para llegar a un objetivo que puede ser, pues, como digo, saltar más o ser más rápido. Lo que tienes que entender es que tú seguramente no necesites tener el físico que yo he conseguido llegar a tener, porque es verdad que llega un punto en el que en tu deporte ya no va a ser productivo. Pero lo que sí puedes sacar en claro de esta historia es que el físico, aunque llega un punto en el que estés muy musculado, si haces las cosas bien, no vas a perder tanto rendimiento atlético como te crees. Yo trabajo con deportistas de buen nivel, deportistas profesionales, de segunda división, de primera federación, alguno que ha debutado en primera división, y me pongo a entrenar con ellos. Y a nivel de salto y a nivel de velocidad, compito con ellos perfectamente a pesar de tener un físico que a priori no está diseñado para desarrollar esas tareas. ¿Y por qué? Porque durante los años he sabido gestionar muy bien las cargas de entrenamiento y he sabido distribuir muy bien las diferentes áreas que tenía que entrenar para poder mantener mi rendimiento atlético y potenciar mi fuerza y mi masa muscular, que eso es lo que tienes que hacer tú. Si tú estás en un punto en el que a lo mejor necesitas ganar fuerza y masa muscular porque tienes que potenciar tu producción de fuerza para mejorar tu salto, tu velocidad, o tienes que ganar algo de masa muscular para ir mejor al choque en tu deporte, lo que tienes que hacer es orientar una buena parte de tu entrenamiento. Esto va a ser especialmente interesante en verano, porque ahí no tienes el estímulo competitivo. Lo que tienes que hacer es orientar una buena parte de tu entrenamiento a ganar fuerza y ganar masa muscular, pero, ojo con esto, que esto es lo importante, aquí está la magia, nunca dejar de entrenar del todo pliometría, velocidad, saltos, cambios de dirección, movilidad, resistencia y todo lo demás. Porque si quitas esa dosis de mantenimiento, que fue algo que yo nunca hice y por eso he podido mantener mi rendimiento atlético en el tiempo, a pesar de, como digo, lograr un físico que a priori alguien no diría que está hecho para eso es lo que me ha permitido poder mantener un buen nivel de rendimiento a pesar de tener ese físico. Muy importante que sepas que tienes que priorizar ciertas áreas en tu entrenamiento en ciertos momentos, pero nunca dejar de lado el entrenamiento de pliometría, el de salto, el de velocidad, el de movilidad y todo esto, porque eso es lo que te diferencia de un culturista, ¿vale? Un culturista va al gimnasio y entrena únicamente para ganar masa muscular y busca los ejercicios más específicos y más interesantes para poder ganar masa muscular en el bíceps, en el tríceps, en el deltoides lateral. Y está perfecto para ellos, pero no es tu objetivo. Tú tienes que ganar masa muscular de otra forma. Ya de primeras, la selección de ejercicios con la que vas a entrenar no va a ser igual que con la que entrena un culturista, porque en caso de un deportista vamos a buscar ganar masa muscular y ganar fuerza a través de ejercicios diferentes. Pero, sobre todo, lo que de verdad te va a mantener un buen atleta y un atleta capaz de desenvolverse en diferentes ámbitos, de ser rápido, de ser potente, de ser resistente, de ser móvil, es meter esa dosis de mantenimiento, de velocidad, de resistencia, de pliometría, de movilidad y de todas estas cosas. Lo importante aquí es saber qué capacidades necesitas mejorar en cada momento. En el caso de este vídeo hablamos de fuerza y de masa muscular y eso es lo que vamos a priorizar durante un periodo de tiempo determinado si consideramos que es lo que tienes que mejorar. Pero lo importante es saber cuál es la dosis mínima que necesitamos a nivel de todas las demás capacidades para no perder rendimiento en ellas. Y esto es algo que va a depender mucho del deporte que practiques, de en qué momento te encuentres, de cuáles sean tus fortalezas y tus debilidades como deportista. Pero lo que quiero que entiendas de este vídeo es que ganar fuerza y masa muscular no te va a convertir de forma directa en un tronco ni te va a hacer perder rendimiento. Es más, en la mayoría de los casos te va a venir muy bien siempre y cuando lo hagas de forma inteligente y que lo adaptes
a la realidad de un deportista. Si te conviertes en un culturista, entonces sí, entonces olvídate de tu rendimiento en tu deporte porque estás olvidando por completo el resto de capacidades que deberías estar entrenando para poder rendir en él. Pero siempre y cuando lo hagas con cabeza y seas capaz de meter esa dosis de mantenimiento de la que hablamos, no solo no vas a perder rendimiento en la mayoría de los casos, sino que en muchos vas a ganar rendimiento y vas a volar en tu deporte. Espero haberte ayudado y que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.